El escritor Rick Warren decía: somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. Bienvenidos a 180 grados, un espacio pensado para transmitirte esperanza. La esperanza de que el cambio y la transformación que anhelas en tu vida sí es posible. A través de las historias de vida que los invitados compartirán, descubriremos la clave para que esa transformación ocurra. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Rodica y os doy la bienvenida a nuestro programa 180 grados. Es una alegría que nos acompañes. Ya estamos preparados con nuestro invitado de hoy. Recuerda que puedes contactar con el programa escribiéndonos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com. Hay momentos en la vida en los cuales no tenemos fuerzas para continuar. La fuerza se nos va. Parece que estamos atrapados. Nos invade la desesperanza. No vemos la solución a nuestros problemas y un vacío interior inunda todo nuestro ser. Y en ocasiones nos puede pasar, como a nuestro invitado de hoy, caer en adicciones sin saber cómo salir. Pero si hablamos de situaciones límite, también tenemos que hablar de la esperanza. Por eso tenemos hoy en los estudios a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodica. Gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir mi testimonio con todos los oyentes. Nuestro invitado es castellonense. Así le gusta que se le presente. Tiene 48 años, casado hace ya 23 y padre de 2 hijos. Trabaja en el sector asegurador desde hace 14 años. Y hay que decir también que recientemente ha publicado su primer libro, que luego comentaremos. Está estudiando teología y es colaborador de este programa. Sergio, cuéntanos cómo fue tu infancia y tu juventud en el contexto de los años 80 y 90 en un barrio de Castellón. Rodi, este barrio de Castellón está en la misma zona del campo de fútbol de la ciudad, que es el Club Deportivo Castellón, en el cual todavía me gusta pasear y mis abuelos vivieron ya en este barrio. Y la verdad que me siento orgulloso y agradecido de ser de donde Dios me ha puesto. En los años 80 y los 90 era un barrio muy vivo, con muchos niños y jóvenes jugando en las calles. Recuerdo jugar mucho en la calle con los vecinos, amigos, compañeros de colegio. Tengo muy buenos recuerdos y además en casa había bonanza económica y mis padres me daban todo lo que un niño podía desear. Quizá nos querían dar a mis hermanos y a mí lo que ellos no tuvieron, ¿no? Iba creciendo y también veía cosas que no eran tan buenas, como la droga, las pandillas, el bullying. Mis padres trabajaban mucho y mi abuela vivía con nosotros ayudando a mi madre. En mi corazón, desde muy pequeño me sentía diferente. ¿En qué sentido te sentías diferente? Mira, hoy en día lo llamaríamos un niño hipersensible, que percibe el sentido de la injusticia de la vida a temprana edad. Y esa injusticia que percibía me hacía daño y me causaba heridas emocionales. No entendía cómo afrontar todo esto y me angustiaba. Y todo esto se manifestaba en mí como un enojo, un enfado continuo. En mi esencia sentía que no encajaba. Pasaron los años y aún lo llevaba más o menos bien, porque todavía era joven. Pero empecé muy pronto con las cosas prohibidas para un niño de esa edad. Fumar desde los 12 años, alcohol, drogas. En aquella época era muy fácil, habían discotecas por las tardes. Después, en mi juventud, pensé que quizá estaba volviéndome loco o algo parecido, porque lo que sentía era una tristeza y amargura tremenda. Creo que sufría una depresión. Seguía con las drogas y estaba muy alejado de mi esencia y aparentaba lo que no era. Utilizaba a las chicas para mis deseos y relaciones tóxicas, discotecas hasta el amanecer y todo lo que conlleva. Y todo esto sin que mis padres se enteraran de algunas cosas, claro. Entonces, desde muy joven, incluso desde la niñez, intentaste
arreglar, para decirlo de alguna manera, tu malestar emocional con alcohol, drogas y una vida desordenada? Cuando te sientes mal por dentro y no ves cómo solucionar tu bienestar emocional, buscas en otros lugares o personas o cosas sin darte cuenta de ello. Más adelante, mi familia empezó a acumular problemas cada vez más complicados y delicados, y esto sí que me llevó a un estado de incertidumbre y la verdad que lo pasé bastante mal. Y fue en ese punto cuando caí en la depresión. Mi mochila ya era demasiado pesada y culpaba a otros de mi desdicha. Pero por otro lado, sabía que estaba haciendo las cosas mal, me cuestionaba todo. La verdad que fue muy duro. Entonces, teniendo estos problemas, ¿estabas consciente de que tu vida no iba bien? ¿Intentaste buscar una solución? Realmente no sabía dónde buscar. Pensaba que las cosas y la vida era así, y que era yo el que no encajaba. Un día, una chica, que entonces era pareja de mi hermano, empezó a hablarme del amor de Dios. Y empecé entonces a interesarme por la lectura de la Biblia. También me dejó un libro sobre el amor, según la palabra de Dios. Para que nuestros oyentes lo entiendan, el amor de Dios es un amor sufrido, es un amor sacrificial que no espera nada a cambio y perdona. Y esto me tocó de alguna manera en mi corazón. Y empecé a entender el amor de Cristo, ese amor que yo sentía de pequeño y su justicia. Y que lo que yo siempre había sentido en mi corazón de muy pequeño era esa justicia suya benigna. Me sentí muy identificado con ello, algo muy profundo, complicado de explicarlo, ¿no? No recuerdo el momento exacto, pero la semilla del Evangelio cayó en mi corazón. Justo en esa temporada de mi vida es cuando también conocí a mi esposa. Y yo sentía un amor parecido a aquel que veía en la palabra de Dios. Era un amor verdadero. Me enamoré de ella. A los 2 años empezamos un noviazgo. Éramos muy jóvenes. Ella tenía 19 y yo tenía 22 años. Pronto se quedó embarazada y a pesar de todos los problemas que teníamos, decidimos seguir adelante sin dudarlo. Aunque no nos lo pusieron nada fácil nuestras familias, sobre todo al principio. Es entonces cuando empezamos a asistir a las reuniones de una iglesia. Era una iglesia cristiana evangélica. Era muy diferente a lo que yo tenía como iglesia. Era algo muy alegre y bonito, pero pronto dejé de asistir. Pasaron los años, aunque maduré un poco a la fuerza, seguía con la cultura de salir y todo lo que conlleva. Por mi mala cabeza empezamos a endeudarnos, fueron un cúmulo de malas decisiones que me llevaron también a veces a épocas complicadas. Pero bueno, aún así, en medio de todo esto, aunque discutíamos porque yo mentía a mi esposa, hacíamos las paces enseguida y vivíamos felices a nuestra manera. Pasaron los años y luego tuvimos a nuestro segundo hijo. Tuve negocios que no funcionaron y esto aún añadió más deudas. Los años seguían pasando con sus baches, con sus alegrías temporales, pero seguía sintiendo que todavía tenía esa carga en mi corazón y cada vez más pesada y difícil de llevar. Cada vez tenía más vacío y amargura. Siempre había algo que, aunque quería cambiar, no podía. Lo intentaba, pero no podía, ¿no? Recuerdo durante esa época que cada vez que estaba mal me acordaba de aquella iglesia a la que asistí de joven, pero rechazaba la idea de volver. Quería seguir con mis miserias y no quería que mis vergüenzas salieran a la luz. Tenía temor a ser juzgado y rechazado. Cuando surgían los problemas, en vez de afrontarlos, para no pensar, pues iba al bar a olvidar las penas e intentar pasarlo bien de aquella forma, poco saludable para mi familia, para mí y para mi cartera. Y empecé a madurar sobre los 40 años y a tomar algunas buenas decisiones, pero seguía sintiendo ese vacío dentro de mí y seguía con mis adicciones, sentía que cada vez me quedaba menos tiempo y las cosas que se ponían cada vez más cuesta arriba. Llegó la pandemia y aquello me hizo pensar mucho. Quizá fue un punto de inflexión en mi vida. Veía que tarde o temprano todo, incluso mi familia, se iba a ir al traste y eso no lo podía permitir. Quería
coger por fin el toro por los cuernos. Con poca fe pedí cita al psiquiatra, pero me daba cuenta de que pensaba de una manera, pero luego no hacía lo que pensaba en mi corazón. No podía, actuaba de manera diferente. Creo que fue por la influencia de la adicción y de la vida desordenada. También empecé a buscar la palabra de Dios, no sabía muy bien dónde. Yo era socio del programa de televisión española que se llama Buenas Noticias Televisión, todavía lo soy. Y me regalaron un Nuevo Testamento. Empecé a ver el programa nuevamente. Encontré justo esta radio, este dial, Sí. que estamos aquí ahora, Qué y empecé a escucharla. También la web de aquella iglesia a la que asistí en mi juventud y empecé de nuevo a ver predicaciones. Hasta un domingo 13 de marzo del 2022, tenía 45 años, ahora hace unos 3 años y medio, cogí la mascarilla y le dije a mi esposa que me iba a aquella reunión de la iglesia. Se extrañó muchísimo, pero allí fui, con valentía y coraje. No sabía exactamente lo que me esperaba o lo que me iba a encontrar, pero tenía la idea de hacer las paces con Dios y contarle todas mis miserias. No sabía exactamente cómo, pero estaba convencido en mi corazón y sé que Dios me llevó allí sin lugar a dudas. Recuerdo que entré, me senté en una silla, ahí al ladito de la pared, no conocía a nadie, me daba vergüenza, pero nunca me sentí en ningún momento intimidado u observado. Era todo tan bonito, todos cantando, levantando las manos, como expresión de libertad e identidad de Dios. En la pantalla salían unas letras de las canciones y todos cantaban, y yo también me uní. La letra de la segunda canción es muy importante. Decía: paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Y seguía: Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, no temeré. Y así rodica varias veces, ¿no? Y ahí es cuando empecé a derrumbarme, a llorar, me sentaba y lloraba. Pero después me levanté de nuevo. Y llegó el punto de la canción, cuando al final que dice: con tu poder las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo. Y es ahí, Rodica, cuando sentí un clamor, algo dentro de mí partió. Sentí un sentimiento por toda mi mala vida y a la vez pude perdonar a los que me hicieron daño. Por fin me quebranté y me daba igual que pensaran de mí. Ya no tenía vergüenza porque me humillé ante Dios. Fue el arrepentimiento genuino y ya estaba preparado para recibir la gracia de Dios. Pero yo no era consciente de ello, ni lo que me pasaba. Seguí cantando las canciones como si las conociera, iban dirigidas a mí. Era una sensación que iba hacia mi corazón, todas estas canciones. Un poco complicado de explicar. Lo sentía que eran mías, era un sentimiento nuevo para mí. Y me uní al grupo de una manera increíble. Delante de la gente, siempre me ha gustado pasar desapercibido. Siempre había tenido el sentido de la ridiculez, pero en aquellos momentos se me quitó el temor de lo que podían pensar en mí y los complejos.
Después de las canciones de la alabanza, el pastor empezó a predicar, a hablar de la palabra de Dios. Y otra cosa increíble fue cuando vi el título de la predicación en la pantalla. Salía y decía arrepentimiento genuino. Entonces el pastor empezó con una oración y sentí que esa oración también iba dirigida directa a mi corazón. Me estaba acompañando a llegar al corazón de Dios pidiendo perdón. Por otro lado, me preguntaba si alguien le había contado sobre mí, al pastor, porque toda la predicación parecía dirigida también a mí. Digo, aquí alguien le ha contado algo, pero era el Espíritu Santo. Yo no lo sabía que me estaba hablando de una manera tan directa. Era impresionante, Rodica. Sí, eso a veces la gente lo cuenta, ¿no? Que están en una iglesia y la predicación parece que esté dirigida hacia ellos y que alguien sepa, que alguien sabe, ¿no? Todo sobre ellos, pero no es así. Es lo que tú dices, que el Espíritu de Dios pues les está hablando y les está mostrando cosas sobre ellos mismos. Sí, la predicación hablaba del hijo pródigo. Es aquel hijo que volvió avergonzado a los brazos de su padre pensando que le iba a condenar por haberse ido y gastado toda su herencia en una mala vida. Yo me sentí identificado. ¿Pero qué hizo el padre? El padre no solo recibió con un abrazo, sino que le preparó la mejor fiesta que se puede imaginar por su vuelta. Entonces me sentí identificado totalmente. Al final de la predicación se hizo un llamamiento para recibir a Jesucristo y yo no me quería levantar delante de toda la iglesia. Eso ya era demasiado para mí. Pero fue en ese preciso momento que una fuerza interior me levantó y no me negué. Yo ahora sé que era Dios, el Dios mismo. Fue en ese preciso momento cuando noté una liberación y una sanación dentro de mí. Noté que Dios derramó su amor sobre mí y en ese preciso momento todo cambió. Cuando finalizó la reunión, se acercó el pastor y oró por mí también. Y salí de ese día de allí, de aquella reunión, transformado por el Señor. Sentía como que flotaba. Eso era porque la amargura y toda la carga que llevaba dentro de lo más profundo de mi corazón se había esfumado. Dios me había liberado en aquellos momentos y hasta el día de hoy. Y sé que es para siempre, que no es algo temporal, es para siempre y es por medio de su gracia. Qué bonito, Sergio. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde aquel encuentro especial con Jesucristo? ¿Cómo te sientes ahora, Sergio? Tras esa experiencia, te puedo decir que mi esposa, mi hijo el mayor y mi madre me vieron diferente. No sabían cómo, la mirada, la expresión, la forma de hablar, la paz con la que hablaba. Bueno, cancelé mi cita con el psiquiatra. Bueno, me siento completamente diferente y mi vida ha dado un giro de 180 grados en todos los sentidos. Ya desapareció toda amargura y ansiedad y temor y adicción de un plumazo. Desde entonces siento en mi corazón amor como ríos de agua viva. En mi corazón hay ahora amor, perdón, gozo, paz, bondad, todo fruto del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Sí. Y aunque es verdad y sé que mi carácter aún necesita ser moldeado por Dios, pero es un proceso, ¿no? Así es, Sergio. Mientras estamos en este mundo, Dios nos va moldeando y cambiando nuestro carácter, nuestro ser interior a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es el propósito último de Dios con nuestras vidas, que reflejemos cada vez más su imagen, su carácter, y no es obra nuestra, sino su obra en nosotros. Nadie puede cambiarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. Esa ha sido también tu experiencia. Solo el poder de Dios en nosotros nos puede liberar de nuestras limitaciones, miserias y vacíos, y nos puede dar un nuevo corazón limpio, en el que reine el amor y la paz. Pues así es. Yo noto que tengo ese corazón que me ha dado Jesucristo, además dado por gracia mediante el Espíritu Santo. Y ahora pues mi anhelo es conocer cada vez más a Dios, descubrir su reino aquí y en el cielo también, meditar, reflexionar, profundizar en su palabra y sobre todo ser hacedor de esa palabra, vivir el Evangelio de verdad. Y ahora lo puedo hacer casi sin nada de esfuerzo, es por gracia,
como os he dicho. Cada día, todos los días desde entonces, Rodi, le hablo con fe y le abro mi corazón. Le hablo como ahora mismo te estoy hablando de ti. Y le doy las gracias. Le adoro con música, con gozo, con alegría. Es un derroche de amor maravilloso. Es vivir en victoria cada día, aún en medio de las circunstancias o problemas que pueda estar pasando. Hay una alegría en una vida con Dios, o sea, no hay nada que lo pueda igualar. Así es, Sergio. El Señor también me ha puesto en mi camino amistades sinceras, personas que se sienten como tú, aquel tipo de relaciones que siempre uno había soñado, basado en la honestidad, personas que han tenido también ese encuentro personal con Cristo o que están en el proceso de conocerle también. Así es, Sergio. Cuando Cristo cambia nuestra vida, eso se refleja también en nuestras relaciones interpersonales. Estas cobran otro sentido, se basan en el amor genuino, en la verdad, en la confianza, y eso no tiene precio. Además también el Señor te da un lugar, la iglesia, donde puedes amar y ayudar sin esperar nada a cambio, sin querer ganar aplausos ni enorgullecerte. Lo haces con amor y libertad, sin rivalidad, poniendo al otro primero que tú. Y esto es de parte de Dios, si no es que esto sería imposible. Así es. La iglesia es muy diferente de lo que pensaba antes. La iglesia realmente es una familia. Mira, antes de ser cristiano, de tener una relación personal con Cristo, yo me sentía incomprendido. No tenía identidad y siempre estaba buscando mi identidad, mi lugar en este mundo, ¿no? Sentía vergüenza del que pensará de mí si me muestro tal y como soy. Pero ahora me siento comprendido y tengo una nueva identidad en Él. Y me siento libre, gozoso, amado y compasivo. Amo la justicia y siento paz, misericordia y soy positivo. Ahora soy valiente y tengo confianza. Y vivo en amor y con fe, con valentía. Y soy más generoso que antes. Tengo discernimiento, busco relaciones y conversaciones edificantes y entrañables. En cambio, yo pues antes era muy egoísta, criticaba, me sentía condenado, acomplejado, un complejo de inferioridad, melancólico, tenía miedo o temor, estaba nervioso, enojado, tenía resentimientos, me sentía condenado y sin capacidad de amar. Esto me causaba mucha tristeza y bueno, era todo apariencias. Y bueno, era esclavo de este mundo, de la gente, del mal, del pecado, sobre todo con adicciones y todo lo que conlleva. Y ahora soy libre en todos los aspectos. Y lo digo todo esto, Rodi, punto por punto, para que la gente vea todos los aspectos que podemos tener en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta o nos creemos que es una cosa normal, ¿no? Sí. El Señor me ha dado su espíritu y ahora puedo ver con mis ojos la luz y la oscuridad en los corazones. Me he dado cuenta de muchas cosas sobre mí mismo y sobre mi alrededor. Así es, Sergio. El Señor Cristo nos abre los ojos y a la luz de su palabra podemos vernos a nosotros mismos como realmente somos y también lo que tú comentabas, podemos discernir las cosas de nuestro alrededor y el mundo. ¿Y cómo afrontas ahora los problemas que llegan a tu vida? Antes nos hablabas de que en el pasado tomaste muchas malas decisiones que trajeron consecuencias negativas en tu vida y en la vida de tu familia. Pero ahora, siendo hijo de Dios, ¿cómo afrontas los problemas que llegan a tu vida? Mira, cuando me siento cansado o cargado de algo concreto, mientras voy pasando por la dificultad, el Señor me da nuevas fuerzas y nuevos ánimos. Y una esperanza que este mundo es que no te lo puede dar. Y sigo adelante. En vez de huir o negar el problema, como hacía antes, sí, o hacemos muchos, tampoco bajo los brazos y los afronto la situación difícil con confianza en Dios. No confío en el hombre porque me he dado cuenta de que todo es apariencia y que detrás hay corrupción en el corazón. Lo podemos ver
Solo tienes que enchufar el telediario todos los días. He dejado de tener fe en las ideologías que te implantan, la filosofía humana o los políticos que no pueden ni salvarme ni a mí ni a mi familia. Solo pongo mi confianza y mi fe en Dios. Cuando te conviertes al Señor, tus circunstancias siguen allí. Estamos aquí, o sea, estamos en la vida y siempre hay problemas, ¿no? Y en mi caso fue muy complicado y delicado, pero esas circunstancias poco a poco van cambiando y las afronto con paz, seguridad y confianza y gozo. Y todo esto te lo da Dios cuando estás bajo su autoridad. Aunque mis circunstancias sean desfavorables, yo estoy tranquilo y afronto los problemas con la sabiduría de Dios. Antes escogía las adicciones o frecuentar sitios en los que no debía estar y culpar a otros incluso. Pero todo esto al final lleva a peleas, riñas y relaciones rotas. Ahora el Señor me da las fuerzas para afrontar los problemas desde otra perspectiva, que es con fe y con confianza en Él. Hay que mirar siempre a Jesús, como Pedro, cuando empezó a caminar sobre el mar en medio de la tormenta, pero cuando bajó la mirada empezó a hundirse. Así es, Sergio. Y como hemos mencionado al principio del programa, tú has escrito un libro. Cuéntanos cómo ha nacido esa idea de escribir un libro y cuál es el propósito de este libro. Sí, la idea fue a raíz de mi encuentro personal con el Señor. Recuerdo que al día siguiente compré un blog para anotar todas estas vivencias con el Señor y también una librería donde fui acumulando libros teológicos y libros inspirados bíblicamente. Y mientras estaba anotando todas estas experiencias pensé, ¿por qué no plasmarlo en un libro? Para que muchas personas puedan conocer mi historia y lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Mira, Rodica, soy una persona a la que no le gusta estar en la palestra, sino pasar desapercibida. Pero mira, no puedo ni debo. El Evangelio hay que anunciarlo con urgencia, porque eso sí que es urgente, sin lugar a dudas. Así es. Y una forma de hacerlo es esta, plasmarlo en un libro. El propósito de este libro es hacer llegar mi testimonio al máximo de personas posibles, empezando por mi entorno, y que el lector sea bendecido con esperanza y fe, y a través de este mensaje de buenas noticias, y que llegue a los corazones de los lectores para conocer la grandeza, la gracia, el poder y el amor de Dios hacia nosotros. En este libro nos abres tu corazón y nos muestras aspectos íntimos de tu vida, lo cual es muy valiente. La experiencia nos demuestra que los testimonios siempre son inspiradores. ¿Qué encontramos en este testimonio que nos regalas? Sí, mira, hay un relato en la Biblia de un hombre que se llama Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Era perseguidor de los primeros cristianos. Los detenía y los encarcelaba. Un día, camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús y a partir de ese momento cambia su vida radicalmente. Entonces en mi libro yo relato ese encuentro personal que cambió por completo mi vida. A partir de ese momento mi vida ya nunca será igual. Y a través de las páginas del libro el lector descubrirá el significado de la frase «os es necesario nacer de nuevo», que aparece en el Evangelio de Juan, y ahí se nos relata una historia. Uno de los principales religiosos, Nicodemo, se reúne con Jesús y le pregunta «¿cómo puede ver el reino de Dios?». Y Jesús le responde «te es necesario nacer de nuevo». Y ese líder religioso no lo entiende, como nosotros, ¿no? Entonces él se piensa que significa volver al vientre de su madre, le dice, pero Jesús le aclara que no se trata de un nacimiento físico, sino que es un nacimiento espiritual. Es una experiencia única y milagrosa. En este libro voy detallando esta experiencia. Muy interesante, Sergio. Desde aquí recomendamos la lectura de tu libro, que es un libro fácil de leer, pero al mismo tiempo es un libro que habla de verdades muy profundas. Y antes de finalizar esta entrevista,
¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Amigo que me estás escuchando, no sé lo que tú hayas podido hacer o lo que te hayan hecho, pero escúchame, Jesús pagó ya por ti, pagó por tus pecados y por todos los pecados del mundo. Él vivió una vida santa y fue maltratado, traicionado, humillado y asesinado de una manera horrorosa y sin tener ninguna culpa. Ni siquiera se defendió. Lo hizo por ti y por mí. Así que Él ya pagó por ti. Así que hay esperanza y es verdad. Nos amó cuando aún éramos pecadores. Dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, no es casualidad que hoy estés escuchando este programa. Hoy es el día de la salvación y restauración de tu vida. Clama a Él con todo tu corazón y con humildad para que rompa el velo de tu corazón, porque tenemos acceso a su presencia por medio de Jesucristo. Clámale con todas tus fuerzas, pídele perdón por no haberlo tenido en cuenta y haber vivido a espaldas de Él. Abre tu corazón, confía en Él y acéptalo como tu Salvador personal y como tu Señor. Mira, dile, quiero conocerte, quiero saber más de ti. No sabía que esto fuera posible, que eres un Dios que ama sin condición, y Dios, amigo, te concederá el perdón y la gracia de la fe, y en ese preciso momento te quebrantará poniendo su espíritu en ti. Él te creó y te conoce tus anhelos más profundos y sabe cómo tratarte, con amor, con gracia y delicadeza. Él es un Dios personal. Quiere que seas su hijo o hija amada, te perdona y quiere tener una relación contigo para siempre. Él te quitará cualquier amargura, atadura o culpabilidad. Lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Él te va a dar gracia y te restaurará en su gloria con su amor, con su paz, por medio de Jesús. Él mira a través de su Hijo Jesús. Así que ahora, si tú quieres recibirlo, allí donde tú estés, te invito a que cierres los ojos o te pongas de rodillas o simplemente repite conmigo esta oración. Señor, hoy me pongo delante de ti para aceptarte como mi Salvador, como mi Señor. Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Y estás a la diestra del Padre, intercediendo ahora por mí. Te abro mi corazón, Señor, y quiero seguirte. Revélate en mi vida, transforma mi corazón, y te entrego todo lo que soy a ti, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sergio, por estar hoy aquí y compartir con nosotros tu historia. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Aquí finalizamos nuestro programa de hoy. Agradecemos tu atención
y te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en el cual tendremos una nueva entrevista con otra vida transformada. Hasta pronto.